Hola a todos y bienvenidos a un nuevo seminario sobre el petróleo, actualización y sobre todo observar o valorar si ya ha pasado lo peor del mismo. Básicamente en este seminario lo que vamos a ver son los datos de movilidad global, donde básicamente, bueno, pues modo de resumen, indican un lento retorno hacia el tráfico normal. Eso es cierto, de hecho uno de los tráficos que más va a tardar en recuperarse es precisamente el tráfico aéreo, dado que además la demanda de combustible, aunque poco a poco va recuperándose fruto de la, bueno, pues la demanda a nivel particular de los vehículos, ¿vale? Está claro que el sector de la aviación le queda todavía mucho que recuperarse y en Estados Unidos se están reduciendo en gran medida la producción. Es posible que haya más recortes fuertes que los indicados por los datos actuales e incluso la OPEP bueno, pues busca un equilibrio de mercado mucho más rápido, por lo tanto podría presionar a que haya mayores recortes en junio. Aún así valoraremos si es posible un déficit en el mercado del petróleo y además si la demanda de almacenes flotantes, que veremos eso de almacenes flotantes a qué se refiere, pues está aumentando. Básicamente ese es el resumen de los puntos clave que tenéis ahora mismo en pantalla y nada, siendo más yéndonos directamente a la cuestión, pues nos vamos a ir a lo que es la movilidad. Como podemos ver en este gráfico proporcionado por los datos GPS de Apple, ¿vale? Donde, bueno, pues con carácter general son los móviles que se suelen utilizar para hacer este tipo de análisis porque, bueno, pues hacen un tracking de este tipo de datos, podemos observar que el suelo o sí, la parte baja de la demanda probablemente ya la hemos pasado. Eso es en principio lo que se está indicando, pero la caída de la demanda del petróleo en abril podría haber supuesto un recorte de unos 35 millones de barriles por día. Y aunque en Estados Unidos y Alemania están muy cerca en cuanto a volver a los niveles anteriores de consumo en automóviles, el tránsito y el transporte aéreo todavía queda muy lejos. De hecho, podemos observar cómo el incremento en Reino Unido o en Italia, donde son países con una geografía un poco más compleja y donde realmente la demanda de petróleo o de combustibles fósiles, la gasolina tradicional, para poder llenar los depósitos es diferente porque ahí sí que funciona de una manera diferente lo que es el transporte público. Podemos observar que esta recuperación en Alemania y en Estados Unidos también viene de la mano de pues que tiene una geografía, una superficie útil de transporte privado pues mucho más amplia. Aunque eso sí, los datos de tránsito y el transporte aéreo están todavía muy lejos porque muchas restricciones para viajar entre países o con motivos justificados pues prácticamente están reduciendo a la mínima expresión la recuperación real de este sector, ¿no? El sector aéreo. Por otro lado, bueno, pues continuando, la demanda de gasolina se recupera rápidamente después de la epidemia. Lógicamente es normal, es decir, si de las primeras cosas que nos están empezando a dejar hacer es precisamente el volver a utilizar a nuestros coches en aquellos países que han levantado las restricciones para, por ejemplo, volver a trabajar, pues estamos viendo cómo desde abril las proyecciones, sobre todo de consumo de gasolina y el impacto del COVID en la gasolina, en otros tipos de líquidos combustibles, con referencia a los datos anteriores del coronavirus, pues vemos cómo poco a poco eso se va a ir reduciendo. De hecho, según el Rystad Energy, la demanda en junio será menor en solo 15 millones de barriles por día. Por ello, la propia OPEP apunta a una producción de 18 millones de barriles por día para ir poco a poco compensando la destrucción de la oferta, es decir, la caída en la producción, para ir equiparándola poco a poco con dicha demanda. Por otro lado, las estimaciones de Bloomberg apuntan a que ese recorte sea de 12 millones de barriles por día para el segundo trimestre, es decir, abril, mayo y junio. Mientras que con los recortes de producción completos de la OPEP, recordemos que son los 9,8 millones más otros recortes adicionales por parte de los países, supone poco más de 10 millones de barriles por día de recorte, esa disminución restante en la producción tendría que alcanzar solo los 5 millones de barriles. ¿Eso qué quiere decir?
que bueno, pues deberíamos ver aún un recorte adicional mucho más grande para que la producción poco a poco, la curva de producción sea mucho más plana, básicamente que se vaya estabilizando, mientras que la demanda poco a poco se vaya recuperando. Aunque eso sí es cierto, los problemas de almacenamiento en Estados Unidos, en Cushing y bueno, pues principalmente por el petróleo crudo, el Texas, perdón, está haciendo que la producción de Estados Unidos cada vez caiga más. De hecho, veremos que ese comentario de almacenes flotantes no es más que nada que hay un montón de barcos, tanto petroleros, cisternas o como barcos de transporte, repletos y llenos hasta arriba de crudo, tanto por las propias cisternas de los barcos como con camiones cisterna llenos de petróleo crudo. Eso básicamente está obligando a la OPEP a reducir la producción en hasta 11 millones de barriles adicionales. Básicamente, bueno, pues siguiendo los gráficos que veis en pantalla, donde las revisiones de la nueva oferta de petróleo de los 10 países no pertenecientes a la OPEC y que participan, y estos datos ofrecidos por el propio Departamento de Energía, pues podemos observar cómo Rusia y México son los principales países que deberían ir recortando poco a poco su producción. Y aunque podemos ver en el listado el recorte en cuanto a porcentaje que Arabia Saudí e Irak y básicamente los miembros de la OPEC con una media de un 27% de recorte deberían suponer los países que más lo deberían hacer. Ese recorte de producción para junio en más de 11 millones de barriles por día quizá podría aliviar las tensiones y las divergencias entre esta oferta y la demanda. Es cierto, por otro lado, que Libia, Irán y Venezuela están excluidos del acuerdo y que los riesgos de que estos países puedan incrementar de manera autónoma su producción solamente suponen una amenaza de aproximadamente 1 millón de barriles por día. Es decir, habría que recortar de manera proporcional en el resto de países pues 1 millón de barriles adicionales simplemente para hacer frente a un posible incremento de la producción por parte de Libia de hasta 1 millón de barriles. Por otro lado, Irán y Venezuela sí que lo están disminuyendo, pero de manera moderada y que no está teniendo un impacto real sobre pues los proyectos y los objetivos generales del mercado del petróleo para intentar reducir la oferta. La demanda, por otro lado, en Estados Unidos, aunque se está recuperando, no lo está haciendo del todo. La gasolina que prácticamente hay de inventario en el mercado estadounidense desde las refinerías muestran un claro aumento de unos 1,5 millones de barriles por día en comparación con el mínimo reciente. Estos datos, aunque pueden ser un proxy de la demanda, todavía quedan muy lejos, ya que la demanda de todos los productos derivados del petróleo aún está lejos de los niveles normales de alrededor de esos 20 millones de barriles por día. La demanda, aunque disminuye de semana en semana, es menor, en torno a unos 5 millones de barriles, y la OPEP, que prevé una disminución para estabilizar la demanda en los Estados Unidos, sitúa esa cifra en torno a los 3-4 millones de barriles por día para el segundo trimestre. Podemos ver en ambos gráficos cómo el histórico de oferta de barriles durante el año 2020 es la línea de color naranja, que en ambos casos se queda más que lejos de ya no solo las medias, sino de los niveles mínimos históricos, ¿vale? Y bueno, pues todavía nos quedaría mucha tela que cortar, aunque en cualquier caso parece que el suelo en el mercado de estas divergencias parece haber ya pasado. Sin embargo, no deberíamos quedarnos por satisfechos y había que observar poco a poco pues ese déficit. Déficit que, bueno, por otro lado, nos genera una pregunta. Mientras que, por un lado, vemos que en el gráfico de color rojo vemos la producción media durante 4 semanas por parte de Estados Unidos, por otro lado, el gráfico de color negro pues nos está indicando pues, esa demanda que probablemente será ligeramente inferior, alrededor de unos 85 millones por día en junio. Los países del G20, aunque participarán en los recortes de producción en 3,7 millones de barriles por día, en términos reales, según la OPEP, se puede esperar una reducción en el suministro de alrededor de 20 millones. Suponiendo que la OPEP realizara un fuerte recorte a una producción
producción ya reducida en los Estados Unidos, es decir, de 11 millones más 1 millón adicional, la producción de petróleo en el mundo tendría que caer al menos otros 3 millones de barriles por día adicionales. La demanda, aunque probablemente sea ligeramente inferior a 85 millones de barriles por día, al menos podrían intentar reducir esa divergencia y ese diferencial entre la oferta disponible y el consumo real o la demanda de petróleo. La producción en Estados Unidos en principio caerá en torno a los 11 millones de barriles por día, pero esto llevaría muchas semanas, sobre todo porque muchas de las compañías, recordemos, que son privadas en Estados Unidos de cara a la extracción de petróleo, tienen unos altos costes de producción y necesitan un precio del barril en el mercado en torno a los $30 por barril para que su producción sea rentable. Continuando con el comentario, podríamos observar los niveles de inventario que siguen siendo cruciales. Los inventarios estadounidenses de productos derivados del petróleo, pues en gasolina, destilados, mostrarán si la demanda realmente se ha recuperado. Por ahora estamos luchando con ese fuerte aumento en los niveles de inventario estadounidenses y que suponen el gran reto a día de hoy en los mercados energéticos del petróleo. Actualmente hay al menos 1.300 millones de barriles de petróleo en el agua. Eso es lo que se llama los almacenes flotantes, en camiones cisterna, en barcos cisterna, a la espera de, lógicamente, encontrar su hueco en el mercado, dado que el almacenamiento físico o en tierra está copado, hay un montón de petróleo flotando en el mar con barcos y con camiones cisterna, y en las últimas semanas ha habido incrementos significativos de este hecho. De hecho, podemos observar cómo en el gráfico de la parte superior izquierda los inventarios comparativamente hablando del año 2020, que es la línea de color negra en comparación con otros años, ¿vale? Está disparadísima. Incluso la media de 5 años, que es la línea discontinua de color rojo, se queda ya muy lejos y, lógicamente, y poco a poco deberíamos ir viendo ese recorte. Es cierto que se estima que en el segundo trimestre del año estos inventarios pueden aumentar en 800 millones de barriles adicionales al día, que representan aproximadamente el 25% de los petroleros libres. Es decir, prácticamente todos los barcos que transportan petróleo crudo entre países actualmente están quietos en el mar porque no hay demanda. Y, lógicamente, están a la espera de que un puerto les permita descargar la mercancía para que pueda ser consumida. Este aumento adicional en los inventarios de buques tanque o de camiones cisterna o de barcos cisterna es un factor muy negativo para los precios, ya que esto podría indicar el uso de la capacidad total de almacenamiento en tierra. Bueno, básicamente se da por descontada que esa es la situación actual. Es decir, si yo no puedo permitirme el almacenarlo en tierra, ¿vale? Pues que estén tomando este tipo de medidas y que prácticamente un 25% de los barcos destinados al transporte de petróleo a través del mar se estén utilizando como almacenes flotantes de esta misma mercancía, pues genera un impacto muy negativo y debería descontarse, bueno, pues negativamente en los precios del crudo. Y, lógicamente, y en último lugar, ¿qué podemos esperar o qué sabemos sobre la demanda del mercado del petróleo? Pues básicamente, respecto a los bancos de inversión más grandes del mundo, que tienen, pues lógicamente, un departamento de análisis que hace unas valoraciones, en primer lugar, pues bueno, Goldman Sachs ve un posible déficit en junio, aunque la demanda realmente se recupere, lo que puede conducir a una presión moderada para nuevos aumentos de precios en el corto plazo, acompañados de una reducción de la demanda global. Simplemente están haciendo un comentario de que esta reducción a muy corto plazo puede generar un incremento en los precios, y aunque la cosa se vaya recuperando poco a poco, la demanda no debería tener la misma sensibilidad. Por lo tanto, si a lo largo del año podríamos seguir viendo recortes en la demanda global, bueno, pues esta sensibilidad podría generar una volatilidad en el muy corto plazo en la cotización de los precios. Sin embargo, resulta que lograr el déficit puede ser muy difícil, porque lo que puede conducir es a la consolidación del mercado petrolero. Actualmente existe una presión creciente sobre el petróleo Brent para continuar en su movimiento ascendente. El problema que tiene el Texas es de almacenamiento, algo que no tiene
el Brent por su parte. En este caso el Brent es un tipo de crudo que se utiliza generalmente en Europa y en Asia. El Texas es más bien a nivel continental y de consumo local y no tiene tantos problemas el Brent de almacenaje y de inventario como tiene el Texas. Por eso hemos visto esa volatilidad observada en la cotización de los precios del Texas durante los 2 últimos meses. Y bueno, las posibles correcciones de precios, en particular en el Texas, pueden brindar una oportunidad para nuevos aumentos en los precios, claro, siempre y cuando el consumo se vaya recuperando lo suficiente y el recorte de la producción sea lo suficientemente grande para compensar ese diferencial. Y lógicamente, algo que permita equiparar la oferta y la demanda debería recuperar el precio del mismo. La fuerte zona de demanda del Texas se ubica en torno a los 22 dólares por barril. De hecho, ahora mismo está cotizando en torno a los 26 dólares por barril. Por lo tanto, tenemos una cotización ligeramente por encima de los niveles de la demanda actual que deberían situar el precio entre los 20 y los 22. Y bueno, pues los inversores y todos aquellos que estemos pendientes de los mercados de petróleo estaremos atentos y bueno, pues vigilantes de los posibles giros técnicos que estas decisiones de recorte en la producción y movimientos o la sensibilidad en la demanda puedan generar sobre la cotización del petróleo, tanto del Brent como del Texas. Muchísimas gracias, gracias por ver el seminario y nos vemos en próximos. Un saludo, hasta la próxima.